arquitecto, qué hace un médico, qué hace un oftalmólogo, pero qué hace un físico, es algo bastante como que uno tiene que empezar a madurar mucho. Y acá en Argentina en particular se hacen muchísimas cosas en física. Es decir, si uno a veces tiene una imagen, el físico tiene una imagen medio, por lo general, muy de 1900, así como el físico como un científico o un tipo que está en una oficina haciendo cuentas o pensando cosas. Hoy en día se está haciendo de todo. ¿Sí? Entonces, era un poco contarles esto. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso le puse el nombre de la charla, desde átomo, neurona, la investigación forense, el origen del universo, la fascinante vida del físico. Yo considero que la vida del físico es fascinante. Entonces, un poco para empezar la charla era preguntarnos qué estudia la física. ¿Sí? Porque el problema es que si uno dice, bueno, usted quiere saber qué hacen los físicos, voy a Wikipedia, pongo física, y aparecen una serie de definiciones de diccionario de la física, que encima son como muy tacantes, digamos, como con bordes muy rígidos. Dice la ciencia natural que estudia la propiedad de comportamiento de la energía y la materia, como también cualquier cambio que viene no altere la naturaleza de las mismas. Eso ya no es rama de la física, eso se carga en la química, ¿no? Así como el espacio, el tiempo, las interacciones. Es decir, como que de alguna forma esto está construido como si la física, la química, la biología, la matemática fuesen ramas de conocimiento como esto te pertenece a vos, esto te pertenece a vos, y de alguna forma uno decide meterse en una cosa y dejando de lado otras. Entonces muchas veces le pasa a uno, pero a mí me gusta muchísimo la medicina, o me gusta mucho la parte de tecnología, me gustaría muchísimo poder trabajar en un proyecto de usina eléctrica, etc. ¿Por qué estudiar física? ¿Sí? Si hay otras ramas. Entonces, este tipo de cosas son muy viejas, este tipo de nociones de las interacciones de la ciencia. Entonces, una cosa también que yo quiero que vayamos, que voy a hacer mucho hincapié de esta charlita que estoy dando a ustedes, es la famosa frase que dice Newton, que dice: he logrado ver más lejos que estaba parado sobre hombros de gigante. ¿Sí? Esta cuestión de que el conocimiento, primero, el conocimiento, la ciencia, la hacen seres humanos, es decir, no lo hacen los robots. Por ende, hay un montón de cosas inherentes al ser humano, sus emociones, sus sentimientos, cómo se ha despertado, la suerte, el azar, el entorno, la política, la historia, que han dado lugar a que ciertos procesos científicos, descubrimientos se den de una forma, se den de otra. Entonces yo a lo largo de mi charla me hace mucho hincapié en las personas. Es decir, hay alguien acá que hace cosas, que le gustan tales cosas, que no es un tipo que está todo el día en la oficina haciendo, no sé, realmente son seres humanos. Eso es positivo en muchos aspectos, tiene sus cosas negativas, pero si uno hace un estudio de la historia de la ciencia, me encuentro que las cuestiones del ser humano eran buenísimas. Que Ampère tenía a su esposa, que se le muere, que es depresivo, que su tumba dice: al fin estoy feliz porque estoy muerto, o sea, cosas así. Pues sí, entonces Ampère no era simplemente un día de corriente. Entonces uno si empieza a buscar la historia de los mismos físicos, se da cuenta que son seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, antes de preguntarnos esto de qué hacen los físicos, hay que preguntar un poco qué hace un científico, porque el físico es un científico, ¿sí? Entonces, de hecho, para mí me parece uno de los más nobles de los científicos, una de las ramas de la ciencia más interesantes, porque decide el tema de estudio de la física en la naturaleza, ¿sí? El físico es aquel que decide, un científico de alguna forma, decide entablar una conversación con la naturaleza, hacerle preguntas a la naturaleza, pero no tipo un hippie así que se va al campo, ve el árbol, yo soy Ezequiel, mucho gusto, sino del tipo de hacerle preguntas a los fenómenos de la naturaleza y tratar de entender por qué se dan las cosas, por qué suceden los fenómenos como suceden, y entender la respuesta que la naturaleza te da, es decir, crear modelos, hacer experimentos, etc. Y allá donde todo el mundo ve un sistema común y corriente, es el físico el que transforma todas esas cosas en preguntas, ¿sí? Y no transforma las preguntas en respuestas, transforma las preguntas en más preguntas todavía. Y esa es parte también del conocimiento científico. Uno va creando como una escalera, uno genera conocimiento, en algún momento sigue otro por todo ese conjunto de conocimientos, se da cuenta que te has cometido errores, sigue para otro lado. Entonces, de repente, donde todo el mundo ve algo común y corriente, el físico ve cascada de partículas, las ecuaciones de Maxwell, ve metabolismo, fotosíntesis. Realmente, esto es, y yo realmente tengo la experiencia, tener la suerte de viajar y conocer mucha gente, y son así, donde mucha gente ve una cosa común y corriente, va a caminar en una calle, ve un farol prendido y dice: pero ya cómo se ve la línea de aire, la línea de difracción, ¿no? Como ve un farol a la noche, ve como tiene aureolas alrededor. Debe decir, la gente lo ve y se fascina por cosas que la gente común no las ve directamente. ¿Sí? Yo tengo un conjunto de herramientas mucho más interesantes para ver la naturaleza. Entonces, un poco de la física, a mí me parece interesante. Yo tiene esta imagen muy de los rockstars del físico. Uno está muy acostumbrado a esa idea de el físico, Einstein, Newton, Galileo. Ahora tengo un par que me parecen muy geniales, como Tesla, Newton, Ampère, Boltzmann. Toda la conferencia Solvay del año 24, que era uno tras otro, después si estudian alguna carrera de ingeniería o de física, van a empezar a decir:
en sólidos, o sea, estos tipos eran buenísimos, ¿sí? Porque estaban en un entorno social, en ese momento eran gente que iban con su grupito, con su becario, iban descubriendo cosas. Hoy en día ya no estamos en un momento en el que uno dice, estamos en la época de los rockstars de la física, estamos en la época de los grandes grupos de investigación, ¿sí? Uno ve la historia, si quieren, del Nobel, agarra el Nobel del principio de 1900 y es bastante claro, esto es de Prolijo que ha hecho tal cosa, esto de Borges tal cosa, eso. Agarra hoy en día a Shizuki Nakamura y los colegas, porque de hecho el descubierto el azul, esta persona que trabaja en IBM, este grupo de investigación. Hoy en día la física y la ciencia están menos centralizadas en la persona, porque hoy en día los activos de la ciencia, los grandes productores de conocimiento, son los grupos de investigación. El grupo de investigación es un conjunto de gente que hace física, matemática, biología, química, un montón de ramas, todas interactuando entre ellos, no estas cosas rígidas, de bordes rígidos, del físico se encarga de esto, el químico de esta otra cosa. Cualquier grupo bueno que se precie de ser bueno, bueno, que de repente tiene matemáticos, gente que hace computación, me toca, ¿por qué hay un tipo que hace relatividad y un tipo que hace computación? Y porque alguien tiene que hablar superclase de programación. Alguien tiene que mandarte el código, alguien tiene que entender eso. Si vos estás estudiando para un reactor nuclear, necesitas ingeniero nuclear, necesitas físico, necesitas ingeniero civil, que hay que construirlo, eso, no agarrar un ingeniero nuclear con una pala y un cemento. ¿Sí? Entonces, hoy en día estamos en un sistema donde, menos mal, todas estas ramas del conocimiento están interactuando constantemente. ¿Sí? Entonces no es raro ver físicos vestidos de guardapolvo blanco en un hospital, ver físicos vestidos con el casquito de obra en un proyecto de un sistema de energía, etc., en el lanzamiento de un satélite, en la producción de radares. Y lo que está bueno es que la sociedad, de alguna forma, de cuarto grande grupo, todavía existe eso, de hacer ciencia por una cuestión muy del conocimiento por sí mismo. Gente que estudia qué sucedió uno por día a la 24 segundos después del Big Bang, qué es el origen del universo, son cuestiones más lentas, terminar de completar el conocimiento sobre el universo. Pero esto ha crecido muchísimo. Y esto en Argentina se hace mucho, porque Argentina como país en desarrollo necesita científicos metidos en los grandes proyectos de investigación. Entonces un poco lo que yo voy a hacer a lo largo de esto es contarles la experiencia que he tenido de conocer gente, qué hace esta gente acá en Argentina, y un poco para ver que los físicos realmente son un tipo muy bien. Básicamente para ver que es muy gracioso en el caso de tu video. La mayoría de los físicos o tiene barba o es pelado o alguna de esas dos combinaciones. Tiene un destino, ¿no? Yo en particular, de hecho gran parte de mi trabajo, yo trabajo con la materia condensada, o sea, con los sistemas que se llaman los sólidos, y estudio de sólidos cristalinos, en particular estudio la superficie de los materiales, ¿sí? Muchos de ustedes saben lo que es una superficie, si saben que un material tiene el borde del material, la interfaz, que es la superficie. Y lo interesante de la superficie es que pasan un montón de fenómenos que pueden ser muy útiles, porque si uno entiende bien la superficie de un material puede hacer catálisis, acelerar reacciones químicas, la gente hace petróleo, por ejemplo, que tiene esos tubos donde mandan los hidrocarburos, el petróleo, necesitan gente que estudie cómo va a ser, cómo son las reacciones de superficie, porque por ejemplo hay un fenómeno que se llama sulfur poisoning, que es envenenamiento por azufre, y lo que sucede es que eso te baja el octanaje de los naftas, del hidrocarburo, entonces es como una cosa que hay que solucionar, un montón de guita puede. Entender la superficie es importante. En particular a mí lo que me encanta mucho son los fierros, me gusta la tecnología, es decir, porque nosotros trabajamos con superficie, yo trabajaba con superficie de oro monocristalina, en condiciones de ultra alto vacío, es decir, más o menos 10 a la menos 10 torres vacío. La presión atmosférica, una atmósfera, 76 de mercurio, 76 torres. Bueno, nosotros trabajamos 10 a la menos 10 torres, de tal forma de garantizar que el camino libre medio de una partícula en ese sistema se logra del kilómetro. Es decir, esa partícula puede moverse kilómetros sin interactuar con ninguna otra partícula del entorno. ¿Sí? Para eso, para poder hacer esa cantidad de vacío, no es por una aspiradora, no, está todo un sistema de tecnología, de bombas mecánicas, difusoras, moleculares, simulación de titanio, iónica, realmente un montón de cosas, toda la tecnología atrás de eso. Y las técnicas también son muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, lo que estudiamos es, si yo bombardeo con electrones, los electrones rebotan, no rebotan en cualquier dirección, rebotan en direcciones específicas. Entonces, estudiando cómo son esas direcciones en las cuales rebotan los electrones cuando vos bombardeas, podés entender cómo es la cristalografía de la superficie. Podés hacer microscopía, este famoso microscopio de efecto túnel, un microscopio que baja una punta y se genera una corriente entre la superficie y la punta del microscopio, que se llama corriente de túnel. Efecto túnel, el tipo va sensando a escala atómica la superficie. Pueden hacer un entendimiento de, por ejemplo, si yo tengo una superficie perfectamente limpia, tiro azufre, tiro selenio, tiro lo que se le ocurra, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se acomoda? ¿Sí? En particular, esto es la parte de trabajar, está todo cubierto así de papel metalizado para que se recaliente, para aislar la onda electromagnética. Este era mi director, este era un amigo que se dedicaba, estaba medio loco, y
y se dedica a hacer cuentas, porque tiene muchos problemas para interactuar con el ser humano. Entonces lo tenemos como el supercomputadora de laboratorio de la universidad. Entonces, a diferencia de lo que nos mostró ayer, nosotros no teníamos un solo rack de 48 Core i7 puesto uno al lado del otro, CPU comprado en una casa de computación, una CPU al lado del otro, todo hecho porque obviamente no usamos el GPU, usamos el CPU porque es difícil también programar para eso, no estábamos entrenados. La gente manda la programación ahí. Es muy interesante, la verdad que hay, si te gusta la computación, hay un montón de problemas para resolver. Y en particular, el grupo que estoy trabajando ahora, en mi doctorado, estoy trabajando en Tucumán, fabricando nanomateriales. ¿Sí? Estoy estudiando la superficie de nanocosas. Las nanocosas son materiales muy chicos, ¿sí? Del orden de la escala del nanómetro, debe tener 60 nanómetros, y luego nanohilos de óxido de zinc, un material semiconductor, que en teoría son el futuro. O sea, en algún momento no se debe escuchar de la ley de Moore. La ley de Moore, la ley de tecnología, dice básicamente cada 2 años el número de transistores integrados se duplica. ¿Sí? Bueno, por eso las empresas de tecnología no es que tratan de cumplir la ley de Moore, se rigen por la ley de Moore. Es decir, cada 2 años tienen que meter el doble de transistores integrados. ¿Sí? Por eso están alcanzando límites ópticos, límites en la tecnología, porque las técnicas que son escalables a nivel industrial en algún momento no te da, porque uno tiene que hacer lo que llaman la litografía, el circuitito lo tenés que imprimir en escala de 20 nanómetros. En algún momento la tecnología no te da más abajo. Entonces aparecen nuevos materiales como el óxido de zinc, distintos semiconductores, que te permitirían de alguna forma ya crecer los materiales nanoestructurados para darle propiedades. ¿Sí? Esto es muy interesante porque todo lo que te rodea tiene nanocosas. Agarra un paquete de galletas, lo abrí, ven que tiene un recubrimiento metalizado, es un recubrimiento mesoporoso nanoestructurado que lo que hace es regular el intercambio gaseoso entre la parte de adentro del paquete de galletas y la parte de afuera del paquete de galletas para que no se te cambie la galleta. Te pones shampoo y el shampoo tiene nanopartículas. El caño de escape tiene nanopartículas de dióxido de titanio para agarrar y que no salga tanto monóxido de carbono y salga un dióxido de carbono. ¿Sí? Una cosa interesante, hay una patente que está trabajando en Constituyente con la empresa de pelotas Wilson, no se sabe qué hacen pelota de tenis. Los tipos hacen un recubrimiento, pero se llama mesoporoso porque tiene como poros muy chiquitos del orden del nanómetro. Y hacen un recubrimiento que lo que hacía era regular el intercambio de gases entre la parte de dentro de la pelota de tenis y la afuera. Entonces la pelota de tenis no se desinflama nunca. Agarrado, le he dicho la patente, empezó a fabricar la pelota de tenis y los dos jugadores de tenis. Y los jugadores de tenis profesionales se lo tiró por la cabeza. Un partido de tenis de una hora, 2 horas, 3 horas. Y si juegas las 3 horas con una pelota que nunca se desinfle, que siempre pica como si fuese nueva, no es lo mismo que jugar todo el partido con una pelotita que también va sufriendo el desgaste del partido. No sé cómo no ha sido probada por jugadores para jugar. Pero las raquetas de tenis, por ejemplo, tienen un recubrimiento de nanopartículas que lo que hace es que cuando uno le pega la pelota con la raqueta vibra lo menos posible. ¿Sí? Ese tipo de cosas, nanotecnología en teoría es el futuro, porque uno podría hacer sistemas muy chiquitos que, como son nanométricos, por ejemplo, tienen mucha superficie específica, entonces uno podría, por ejemplo, detectar células cancerígenas con mucha menos concentración, mucho antes de que el cáncer esté desarrollado. Por ejemplo, si uno pudiera tener un biosensor en un nanohilo, por ejemplo, y pudiese hacer de alguna forma ese biosensor interesado por la célula cancerígena, que tiene una superficie específica muy grande, no necesita tener muchas células cancerígenas para detectarlas. De hecho, esto es un poco del equipamiento. Si nosotros trabajamos para el trabajo de nuevos materiales, para encontrar mejores, se llaman materiales fotosensibles, detectores de partículas, etc. De hecho, esto que viene acá es una suspensión de esto de alcohol isopropanol, y esto de alcohol isopropanol con un montón de nanopartículas. ¿Sí? Cuando vos irradias con luz ultravioleta, tiene la emisión de luz inherente al alcohol y el vidrio, etc. Pero esto brilla, porque las nanopartículas, los materiales estos nanoestructurados, también tienen las propiedades de fotoluminiscencia, que nosotros queremos fabricar LED de ultravioleta, nuestro nanohilo. Y está bueno, hace poquito le tuve un premio Nobel por los tipos que fabricó LED azul, así que no estamos tan mal encaminados el deseo de estudiarlo. Estos son monometales de oro, de plata, y ese es el equipo lleno de cables, de cosas que te permite hacer toda una batería de técnicas y de estrategias. A mí en particular porque me gusta mucho la física experimental, en este campo que es una investigación muy básica. Pero hay muchos problemas para resolver. Este compañero mío estuvo conmigo, el Octavio. Él terminó su carrera, nos cursó junto toda la carrera. De hecho, bueno, él trabajaba porque queríamos fabricar drones. Yo era de los drones, se puesto de moda, los aviones no tripulados, inteligentes. Bueno, el problema se llama toda la ingeniería de control. Ingeniería de control del proceso, básicamente vos tenés que tener un avión que no lo maneja nadie, que sea capaz de despegar por sí mismo, mantenerse volando, identificar el objetivo, perseguirlo y después aterrizar. Todo eso sin que nadie lo maneje. ¿Sí? Entonces, el tipo
todo este proceso de tu plan de desarrollo, una cosa, voy a decir, se necesitan físicos sin duda. Aparte porque uno agarra la mentira esa de Bernoulli, quiere ver cómo vuelan los aviones, hace el libro, y está bastante alejado realmente de cómo vuela un avión, ¿no? Un avión tiene un conjunto de sistemas que uno tiene que controlar, porque tiene 3 grados de libertad rotacionales, tiene los grados de libertad traslacionales, y todo esto requiere un manejo de la matemática de tensores, de la matemática en general, y hay que mandarse, hay que hacer las cuentas, hay que hacer los modelos, hay que hacer la programación, y es muy interesante porque se está haciendo, se busca, y es un desafío, ¿no? Porque uno tiene toda la mecánica clásica, esa que dice, teoría C, mecánica clásica, hay que empacarse un montón para hablar de la mecánica clásica. ¿Sí? Ella es Melissa, compañera mía también, se ha dedicado, si no se ven acá, esta es su charla de defensa de tesis. Dice bicapa fosfolipídica, no sé si alguno está muy familiarizado con la biología. ¿Por qué dice bicapa fosfolipídica en la charla de defensa de tesis maestría en física? Porque en particular lo que hace es modelar la bicapa fosfolipídica como si fuese un capacitor, ¿sí? Tener un conductor, un aislante, y trata de modelar matemáticamente cómo son los procesos en los cuales las neuronas emiten señales, y ahí mueve la información a la neurona. Porque ella trabaja en el grupo que se llama FIESTIN, que es Física Estadística Interdisciplinaria, que se llamaba la fiesta, la física estadística. ¿Sí? Lo que ella hace es estudiar trabajar con niños autistas. ¿Sí? Los niños autistas, yo escuché hablar una vez del autismo. ¿Sí? Hay niveles de autismo, en particular el tipo de autismo que llaman Asperger. Es rarísimo porque se manifiesta de formas muy distintas. Es decir, hay chicos con Asperger que tienen capacidades intelectuales sobresalientes en algunas ramas del conocimiento. Es decir, son buenísimos en el pensamiento crítico, en el pensamiento lógico, son buenísimos en matemáticos. Hay otros que no, realmente son incapacitados sociales y que hay que. Todo eso necesita un tratamiento. Entonces lo que ellos hacen es tratar de entender, haciendo modelos matemáticos, cómo son los procesos mediante los cuales las neuronas mueven la información de un lado a otro. Y por ejemplo, una cosa que hacen es, estos físicos que hacen manipulación de datos y hacen modelos por computadora, hacen videojuegos, no hacen el computador, sino hacen videojuegos así del tipo, que se le ponen 4 figuritas de distintos tamaños, y lo que hacen es, te aparece la imagen con las 4 figuras de distintos tamaños, sale la imagen, y después tenés que mover un cursor hasta que reproducir el tamaño original. Y hace que jueguen un montón de personas que llamamos población normal, porque no sabéis si tienen autismo o no, pero lo hacen jugar como yo lo he jugado a ustedes, y después hacen jugar a las poblaciones que están realmente diagnosticadas con autismo. Y lo que hacen es estudiar las estrategias para la solución del problema. Y sacan resultados muy interesantes, se llaman test de hipótesis. Los test de hipótesis, a los estadistas, a los series de física estadística les encanta. Entonces dicen, bueno, se fijan, vamos a suponer, veamos si el autista se fija en el todo o en la parte. Entonces, por ejemplo, ellos han demostrado en su prueba, por ejemplo, que los autistas en general se fijan en la parte y no en el todo, una cosa global, en el detalle y no en la imagen global. De hecho, había una autista famosa, que no se acuerda el nombre, en Estados Unidos, en una película, y la tipa decía que se acordaba la cara de todos los perros, de todos los gatos que había visto en su vida, pero no se acordaba si era un perro o si era un gato. ¿Sí? Entonces, se acordaba la cara, pero no se acordaba si qué animal era, esa percepción del detalle. Entonces, imagínense lo importante que esto si uno quiere planificar un tratamiento. Es decir, si uno quiere tratar psicológicamente a un paciente con autismo, la importancia de saber que el autista no se fija en el detalle del todo, se fija en la parte. Esto es el modelo computacional de sistemas complejos. La gente hace cosas muy interesantes también, ¿no? Les voy a contar después, cuando vayan apareciendo. Él es Rodrigo. Rodrigo hace física médica, medicina nuclear, en particular ha estudiado en la Puesmena en Mendoza, que es la Fundación Escuela de Medicina Nuclear. No es un médico que ha estudiado física, es un físico que se ha especializado en medicina. Es un tipo que ha aprendido lo que es la electrodinámica cuántica, que ha aprendido a resolver problemas de sólido, que sabe, ha hecho 4, 5, 6 materias de física experimental, se desenvuelve en un laboratorio, etc., que ha decidido especializarse en medicina. En particular lo que hace es la manipulación de tratamiento de imágenes para poder planificar dónde va. Porque la medicina nuclear lo general consiste en agarrar un isótopo radioactivo, ponerlo cerca del tumor y que suelte toda la radiación y que lo posible esa radiación le pegue al tumor y no al tejido sano. Eso tiene un montón de cuestiones. Primero hay una cuestión humana muy fuerte, porque es un ser humano, que depende de tu tratamiento, entonces tampoco le va a hacer manchacha, es prueba y error, más o menos. El criterio de los 5 dedos del profe Salta no sirve. Entonces, es importante, en particular él trabaja con una técnica que no sé si la conocen, se llama la braquiterapia, que se usa para tratar el cáncer de próstata. Una técnica que tiene 94% de efectividad cuando se agarra tiempo. Consiste en agarrar un montón de 15, 20 agujas con un isótopo de yodo 125, te pinchan la próstata y te dejan el isótopo. Lo que ellos hacen es, a partir de imágenes computadas, como digamos de tomografía, identifican la zona donde está el tumor. Hacen los cálculos de dónde van a dejar las pastillas esta radioactiva y ¡pum! La implantan. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que se dedica a hacer? Cuando vos pinchás la próstata, se rompe la próstata, libera líquido sinovial y se inflama todo. Y toda la geometría en la cual vos has hecho los cálculos cambia completamente.
Vos ya no podés agarrar y suponer que la geometría del tejido sano es la misma de la geometría de la roca inflamada. Entonces él se dedica a hacer este tipo de cosas, correcciones, análisis y procesamiento de estas imágenes para poder determinar con precisión dónde implantar esta persona. Es muy importante porque si uno después va al ROFO, va al hospital donde hace este tipo de tratamiento, lo ven caminando a los físicos médicos, también de delantal, caminando por ahí. No son médicos, son físicos, ¿sí? Son tipos que hacen cálculo de dosis. Y lo importante del físico en un grupo de investigación, en un grupo de trabajo en general, el físico tiene una capacidad de categorizar la información, de definir cuáles son los datos importantes del problema, cuáles no. De hecho, ustedes, como el que hacen Olimpiadas, se ven, tienen un enunciado de 2 páginas, pero después tienen 3 incisos. Vamos a buscar qué es lo importante en el enunciado porque no tenemos tantas horas, ¿sí? O sea, está toda la historia del pajarito volador, pero uno busca los datos que te sirven y entender el sistema, categorizar la información, buscar cuáles son las cosas útiles. Y la forma de trabajar del físico es muy bien apreciada, porque esa forma de encarar los problemas no la tienen todos los científicos, ¿sí? De hecho, te presento a mi hermano Leandro. Leandro hizo Olimpiada de Física desde el 7º grado, tenía 12 años. Hizo 6 años seguidos de Olimpiada de Física. Terminó, se dedicó a estudiar física y ahora está terminando su doctorado, se va a su postdoctorado a Francia. Él trabaja. También yo acá me gusta mucho hacer hincapié en esta cuestión de la frase del principio, estamos parados en hombro de gigante. Cuando él terminó de hacer Olimpiada de Física, terminó la secundaria, me agarró a mí, vení, te enseñaste, me entrenaste. Pum, yo terminé, lo agarré a mi hermanito, te entreno, ¿sí? te explico, te cuento lo que sé. Empezó mi Olimpiada, es decir, después terminó y siguió entrenando. ¿Sí? Ahora yo tuve la suerte de haber vuelto a Tucumán, de volver a estar con los chicos, de volver a tener este intercambio, ¿no? Porque yo estaba estudiando en el sur, en Bariloche, y no tenía la posibilidad de hacerlo. Pero ahora que trabaja con unos sistemas fuertemente correlacionados, tratan de extender estos sistemas. Este es el nuevo futuro de la computación, uno lo busca la computación cuántica, estos sistemas en los cuales uno puede agarrar y meter un integrado en moléculas de seno, por ejemplo, cosas por el estilo, hacer transistores. Y para eso lo que necesitan entender. Entonces, primero para entender los sistemas tenés que entender la teoría, porque como ya le he dicho claramente, uno puede hacer un montón de hipótesis, un montón de modelos, pero si no tiene una matemática que te respalde, matemática es el lenguaje de la ciencia. ¿Sí? Tenés que armar ahí con el hamiltoniano de un sólido, el hamiltoniano de un sistema. Es realmente súper complejo, esto es dificilísimo. Después te tienen que amarcar, empezar a poner aproximaciones, empezar a entender el sistema. Y lo lindo de esto, que si uno quiere entender, imagínense que la aspiración de esta gente es entender y poder controlar el pasaje de carga eléctrica, abro comillas acá, no puede pegar de abuso, electrón por electrón. Si poder sintetizar el paso de la carga, si uno tiene cualquier fluctuación térmica del sistema, esto se cae a pedazos. Entonces tienen que trabajar a temperaturas bajísimas, alrededor de los 150 milikelvin, 0,15 Kelvin. En particular, el año pasado llegó la temperatura más baja de la República Argentina, donde trabaja, 0,023 Kelvin. ¿Sí? Para eso, también si te gustan los fierros, la tecnología que necesitas para sacar la energía del sistema es increíble. Es decir, por ejemplo, yo quiero enfriar esto, ¿qué hago? Meto en la heladera. ¿Sí? En algún momento la heladera no me da, entonces le meto nitrógeno líquido y lo bajo a 70 Kelvin. Bueno, y ya no te da, bueno, le meto helio, lo bajo a 2 Kelvin. Bueno, le cambio las condiciones de presión, me muevo en la curva de presión-temperatura, llego a 2 Kelvin y medio. Bueno, entonces en vez de usar helio, usamos un isótopo de helio, que se llama helio 3. Agarran el helio 3 que tiene un cambio de fase nuevo, se llama dilución del helio. Los tipos usan la dilución del helio donde este cambio de fase necesita energía. ¿A dónde le da energía? ¿De dónde saca la energía? Del sistema, baja la temperatura. Le tiene sales de plata dentro del sistema, le aplican un campo magnético, un cambio de orientación magnética, sale de plata, eso necesita energía, se lo roba el sistema. Pues los de brevilleros buscan todas las formas de sacar la energía del sistema y bajan la temperatura. Así llega a la temperatura del orden del milikelvin. Obviamente, una camisa de aislación, todo en la muestrita que está acá, vos no podés ni hablar cerca, porque hablar y vibra. Pero es increíble, digamos, trabajar a esta temperatura, los comportamientos de los sistemas. Es como decir, bueno, vos trabajás a un tanto vacío, el comportamiento de un sistema es completamente distinto a las condiciones normales. Yo me acuerdo una vez cuando esta charla, unos chicos le preguntaron, ¿no le hace frío a tu hermano? No, está bien las 23 milikelvin, digamos, está el sistema. Ellos son compañeros míos, muy amigos. Estoy poniendo casi todas mis compañeras mujeres, las pongo porque es importante, me sorprende muchísimo. Acá hay que hacer la proporción 50-50 de varones y mujeres, pero eso no se ve reflejado después en la carrera de física, al menos toda la gente que he visto. Entonces es como, no sé, porque la física necesita fuertemente de mujeres. Yo le voy a decir, cuando mi camada, estábamos los varones y las chicas estaban años luz del resto, era buenísima, ¿entendés? Nosotros íbamos remando así las cosas. Pues también, así como el físico es muy apreciado, la mujer me parece por su capacidad también, son aplicadas, son prolijas. Tengo compañeros que se compró el primer cuaderno cuando estaba en el 5º año de la carrera, ¿entendés? Yo solo sé porque hacía la carrera de oyente, ¿entendés? Estaba así, después no tenía un apunte. Entonces también es importante, o sea, se necesita la mujer en la física. Anabel lo que hace
y lo que hace Andrés también. Andrés también es muy interesante, él de Buenos Aires, empecé a estudiar la carrera conmigo en Bariloche, 30 años. ¿Sí? Y dice, ¿pero por qué esperó tanto? Porque uno, porque ya tienes imagen así, me recibo y empiezo a estudiar. No sé, no, porque vendió Jota, tocaba una banda musical y estaba por casa y la novia lo dejó antes de casarse, se súper deprimió y se puso a estudiar física. Y ahora se dedica. Ahora, en este momento estaba de hecho hacer una preparación magnética. A mí me acuerdo que acaba de moda las super cosas, ¿sí? La super conductividad, la super red, los super fluidos, las super cosas. Hoy en día están más de moda las nano cosas, lo que me digo. Pero ellos lo que hacen es anclaje y manipulación de vórtices en super redes, superconductores. Básicamente, los superconductores son materiales que no tienen resistencia eléctrica. Y si uno le pone un campo magnético, desvían todas las líneas de campo magnético, eso son como de alguna forma repelen toda la línea de campo magnético, pero hay materiales en particular que uno puede, ante se llama efecto Meissner, que ante una intensidad específica de campo magnético de ciertos materiales, que rompen ese efecto, o sea, rompen esa repulsión del campo en algunos puntos específicos, es decir, repelen toda la línea de campo excepto en algunos puntos. ¿Sí? Alrededor de esos puntos generan unos vórtices de corriente. Entonces ellos hacen lo que se llama decoración magnética, que no es que son diseñadores de interiores, sino lo que hacen es, uno puede poner partículas que se van a la zona del vórtice, entonces estudian la dinámica de los vórtices, la termodinámica de los vórtices, si los vórtices transicionan de fase, es una cosa muy interesante. Lo que hace Andrea ahora, se hartó de los vórtices y se dedica, palabras claras de él han sido, me he hartado de ir al laboratorio, quiero quedarme en mi casa en la computadora. Entonces se dedica a estudiar modelos de interacciones humanas ahora. Por ejemplo, una de sus últimas publicaciones que está trabajando es cuáles son los mecanismos mediante el cual el hombre y la mujer se conocen, se seducen y mantienen una relación. Entonces lo que ellos hacen es agarrar el libro de psicología, a mí me parece una curiosidad matemática, a cierto punto, pero es divertido. Agarran el libro de psicología, por ejemplo, y empiezan a estudiar todo lo que hay escrito sobre las relaciones hombre y mujer. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es un modelo matemático en el cual agarran un grupo que llaman hombre y le asignan una variable que se llama confianza. Ellos suponen que el hombre encara el cortejo con una variable que llaman la confianza. A la mujer le asignan una variable que se llama aceptación de la confianza del hombre. Es decir, como que de alguna forma la mujer en el proceso está cumpliendo en esta simulación de un modelo, ¿no? Un rol pasivo, es decir, el hombre viene con su confianza y la mujer tiene un grado de aceptación de la confianza. Entonces lo que hacen es, con todas esas variables mandan 10 millones de partículas de sistemas hombre-mujer, los ponen en interacción y ven cómo se divide el sistema. Mirá acá, estos se han conocido, se han juntado, están juntos, estos se odian, se repelen, etc. Entonces después lo que hacen es jugar con otra variable que he puesto que me parece principal, que se llama expectativa, que dice, ¿qué espera el hombre y la mujer de esto que se encuentra? Es decir, si la expectativa de los dos son bajísimas, viene cualquier cosa bien, es como, no importa, o sea, tienen la confianza por el piso, la aceptación por el piso, si la expectativa también está por el piso, va a ir bajo. Entonces de esta forma hay un montón de gente que hace esto, porque ellos hacen un modelo de formación de opinión, es decir, cuáles son los procesos mediante el cual un grupo de personas ve una publicidad, cómo llega esa publicidad a ese grupo y cómo se difunde la publicidad del grupo. Va a tocar la regla, no poner una sola publicidad, hacer un boca a boca que esté a 60.000 personas. Bueno, hay gente que le interesa cómo ha pasado eso, cómo esa información se distribuye en los sistemas, porque tiene uso para el estudio de poblaciones animales, tiene uso político, tiene uso publicitario. Entonces eso es muy interesante, es un estudio de sistemas complejos, ¿no? Él es Peter, él estudió en el Politécnico de Rosario, vino a la Olimpiada conmigo también. Viajó juntos, después competí en la Olimpiada Iberoamericana. Después nos hemos encontrado juntos, hemos vivido en una cabaña, le alquilábamos juntos, hemos hecho la carrera. También es lindo porque muchos de los chicos que están acá han venido a la Olimpiada también. O sea que de alguna forma, antes incluso de empezar a terminar la secundaria, ya tenían esa curiosidad de decir, que estudio físico. Ayer le pido, Peter, ¿me podés mandar algo resumido de lo que está haciendo ahora? Porque cuando en su momento yo sabía, ahora no sé qué hacer. Sí, me dice, te mando 400 páginas de PDF con un review, me he dicho, sacar lo que hacer. No, tipo, no hay chance. Él trabaja en un laboratorio de óptica, tiene mesas ópticas y trabaja en láser de alta precisión y de alta potencia. En una cosa óptica ultra rápida, ¿no? Tiene que hacer un pump and probe. Mandan un pulso de femtosegundo y después mandan otro pulso porque viene ese pulso láser, le pega la muestra, entonces excita el sistema y después viene otro pulso por atrás, femtosegundos retrasado respecto a ese, y lo que hace probe, o sea, pump, es como, en realidad sería como sensado y probado, ¿no? Pump es como que lo excita y después ve qué pasa, ¿sí? Entonces, lo que él hace después estudia esos sistemas y trata de estudiar este tipo de sistemas aluminio, galio arsénico, alastas, que se usan para hacer sistemas confinados, pozos cuánticos. Él estudia cómo se activan modos de la dinámica vibracional, cómo entra en resonancia de estos pozos cuánticos, etcétera, con láser de alta potencia, etcétera, por el estudio también de la materia condensada y de las propiedades de la materia. ¿Sí? ¿Se cuenta esta parte de la física que
también es una parte importante de la física. Yo no puedo hablar solamente de la física experimental, digamos. Hay gente que le encanta la física teórica. Hay gente que, yo me acuerdo que nosotros teníamos un profe que nos miraba y no podía entender que disfrutemos tanto del laboratorio y decía, muchachos, preferí estar en la aire acondicionada, en la oficina, haciendo preguntas, qué sé yo. Pero es importante, en particular, dado que es un tipo como Matacena en Princeton, que es capo de su tema de investigación. Él que está allá en la esquina es Joaquín Turiachi, no sé si lo conocen, Turiachi. Él estudiado en la ciudad de Buenos Aires, también está en la Olimpiada de Física, también viajó conmigo en Ibero, por internacional. Y ahora él ha hecho su carrera. Cuando yo lo conocía no podemos conseguir que se deje de morder el cuello, la remera. Ahí en esa foto de bastante actor y no tiene el cuello mordido, así que se ha superado por el de su vida. Y él ahora está en Princeton, terminó hecho la carrera volando, se ha ido a Princeton y está trabajando. Él hace acústica de agujeros negros. ¿Algunos saben qué significa? Bueno, acá son un montón de chicos de esos entusiastas de la física teórica, de la física de alta energía. Y ahí están un tipo llamado Nazábal, que también es un monstruo de la física de la relatividad, de la física de la energía. Lo que es interesante es que cualquiera que estudie física en algún momento le agarra la materia que llama introducción a la relatividad, introducción a la relatividad, o introducción a la física de partículas, introducción a la física de alta energía. Y además cada este es la granjera de electrodinámica cuántica, se lo regalo, se lo presento, la granjera chicos, la granjera. De mañana tienen que agarrar ese monstruo, lo que hay gente agarra y dice, ¿qué pasa si le pongo un término y le cambio el signo? Hacen todas las cuentas y empiezan a estudiar los efectos de Casimir, un montón de cosas que aparecen manipulando estos sistemas. Yo realmente, para mí es así como pro, así como élfico, ¿no? Yo lo he usado, cuando quiero usarlo, chao. Volamos al tanto vacío, al electrón. Pero es muy interesante, porque la verdad que son preguntas que tiene el ser humano respecto al origen de su mismo universo. Son interesantes. Ayer en la charla decían, en el medio de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. Está buenísimo, porque todavía no sabemos cómo hacer para dejar de tirarle bomba al tipo que está en el meteorámico, que están en el centro de la Vía Láctea a 130.000 años luz, 130 millones de luz para dejar. Están acá nomás, pero es divertido, porque alrededor de todas estas incertidumbres teóricas viene la mano la tecnología del colisionador de hadrones para ver si podían encontrar la partícula por la cual los bosones de Gauge tienen masa, de la cuestión. Han fabricado semejante máquina, tienen no sé cuántos países involucrados, gracias a lo cual nosotros tenemos internet de alta velocidad, el wifi, o sea, todo un desarrollo tecnológico alrededor de estos proyectos. De hecho hay una página que se llama Particle Sur, que hace ositos de peluche con las propiedades de las grandes partículas del modelo estándar. Ellos tienen un osito de peluche del electrón, un oso de peluche del fotón, y lo que ellos tratan de hacer es darle propiedades a su oso de peluche parecidas a las de las partículas. Es decir, el oso de peluche del fotón, que el fotón no tiene masa, es muy livianito, mientras que el oso de peluche de la materia oscura pesa como 5 kilos. De los quarks, de los osos de peluche de los strange quarks, los strange quarks, los quarks extraños, que le hace con ojo al revés. Es simpático, digamos. Después otra cosa, a mí es una cosa que me parece muy interesante contarle. Como ven, trato de hacer un barrido de lo que yo conozco, realmente. Hay muchos temas que específicamente, temas no lo entiendo, pero yo conozco gente que está haciendo eso, de mi edad, gente que ha estudiado conmigo Olimpiadas, que se ha recibido y que está trabajando en cosas que son súper interesantes. ¿Sí? Es decir, la física no es solamente los temas más populares que uno diría, estudiar relatividad o estudiar sólido. Hay un montón de temas. De hecho, cuando una cosa que a mí me perseguía mucho cuando yo elegí mi carrera es la cuestión social. Es decir, una cuestión que yo me sentía de alguna forma, como yo quería algo que tenga algún tipo de devolución social. ¿Sí? Ahora estoy haciendo una novela que espero de mañana súper poco leer de alta eficiencia y cambiar la forma de vida de todos ustedes. Por ejemplo, yo gente que es el grupo de física forense, que es súper interesante lo que hacen acá en Argentina. Es un grupo que formado muchísimo, es un grupo que en algún momento estaba formado por dos personas, que era el doctor Ernesto Martínez y Luis Mediasco. Ahora, el CONICET les ha permitido a este grupo de investigación incorporar becarios, es decir, que alguien pide, yo quiero hacer mi doctorado en física forense, que antes no existía. Si vos decías, ¿cómo a darle la posibilidad de ser becario doctoral en física forense? ¿Qué es la física forense? No estaba concluido claro con ustedes. Los tipos han participado en un caso muy interesante, lo que yo quería comentar, en particular, el caso de los masacres de Trelew. Si uno busca en internet, no sé, el Museo de la Masacre de Trelew, el 22 de agosto del 72, en la Patagonia, en el Chubut, en la base almirante SAR, 16 personas, que eran montoneros, terroristas, lo que se le ocurra, 16 personas, son puestas a la disposición del Poder Judicial, o sea, lo meten en cana, lo meten en la cárcel, en el año 72, porque estábamos en dictadura. Y ante causas que nadie puede entender, lo fusilan a todos. ¿Sí? 3 personas sobreviven, pero desaparecen 5 años después durante la dictadura.
La única versión que se tiene del caso es la versión oficial, que es la versión de la policía, de los militares. Básicamente yo estaba en la cárcel, lo estaban ubicando generosamente a todas estas personas, y de repente uno quiso robar el arma a uno de los policías, de los militares, entonces se dispararon los ametralladores y mataron a los 16. ¿Sí? Es la única versión que se tiene. Bueno, en el año 2012, el día 12 de octubre, 40 años más tarde, se dictó sentencia y se condenó a cárcel a los milicos por el asesinato de 16 personas. Y gran parte de eso se logró gracias a la investigación que han hecho. Particularmente, ahí no se lo conocen los chicos, los rosarinos de Luca Micheletti, ha sido un año más grande que yo en toda la historia de Bariloche. Él estaba estudiando, lo que ellos han hecho es, imagínense que te llaman para tratar de dar alguna evidencia o pista de algo que sucedió hace 40 años. El tipo se ha ido a la cárcel, llegó a la cárcel del Leo de un pasillo con celda a los costados. Y en el fondo estaba una pared sobre la que igual cayó todas las balas de los fusiles a los bajos. Entonces el tipo le dijo a la carrera y le dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Hagamos una gamografía de la pared. La gamografía es como la técnica complementaria de la radiografía. Uno hace una radiografía y ve que tenés las cosas oscuras son el hueso, las cosas de alto peso molecular, de alto peso atómico, etc. Es transparente el hidrógeno, etc. ¿Sí? En una gamografía uno esperaría ver al revés y ver si hay trazas de otros materiales, hidrógeno, etc. Entonces la idea era tratar de identificar las zonas donde habían caído las balas. No lo logran hacer. Pero lo que sí se dan cuenta es que la pared tenía muchas capas de pintura. Entonces preguntan, ¿por qué la pared tiene tanta capa de pintura? No, porque los militares cada 2 años pintan la cárcel. Tal cual, o sea, perfecto. Entonces, como son órdenes muy verticalistas, el tipo dice, cada 2 años pinta toda la cárcel. Entonces lo que han agarrado, van a agarrar para raspar, una espátula, y siempre Buenos Aires, de ahí en Chubut, te sacan la ropa, la raspa. En el pedazo un histograma de capas de pintura en la pared. Año a año, o sea, cada 2 años una capa de pintura nueva. Hasta que llega el año 72, donde se corta la secuencia. ¿Sí? El tipo dice, se corta la secuencia porque claramente el tipo ha tenido que arreglar la pared, porque estaba lleno de balazo. ¿Sí? Entonces han agarrado y han identificado, entonces le empezó a fijar en qué zona habían arreglado. Los tipos han determinado que habían arreglado una zona que era más o menos 1,60 m por metro, o 1,60 m por 1,40 m. O sea, un rectángulo más o menos así. ¿Sí? Donde han caído todas las balas que de 16 personas. Buenísimo, somos físicos, ¿qué hacemos? Si hay un campo de tiro, puesto un cuadrado de 1,70 por 1,40, agarra la ametralladora de esa época y le decimos miles de balas, miles. Y en determinado, que era imposible que todas las balas caigan en un cuadrado de 1,70 por 1,40 se te disparan la ametralladora. Que la única forma en la que eso sea posible es si te apostás así y le apuntás, lo cual es bastante distinto a que se te dispara la ametralladora sin querer. ¿Sí? Y 40 años más tarde, esas fotos están acá en real, en medio del juicio, ¿sí? De tipo Willy, físico, con un montón de peritos, lo ha llevado, le ha dicho, mirá, he hecho esto, y estaban contando un informe de física, un informe de experimental 1, si quisieran, porque básicamente es estadística, cuántas balas han caído dentro de un cuadrado, ¿sí? Los tipos metieron preso a los actores políticos de esta masacre. Es una reivindicación social muy, pero muy importante. De hecho, este caso, que es el caso con más publicidad que yo he tenido, que es el caso de Teresa Rodríguez, que se lo cuento rápido, más o menos. En el año 97, también era una manifestación docente en Cutralcó, en Neuquén, y en medio de la manifestación muere esta persona, Teresa Rodríguez. Siempre que hay una manifestación en Argentina, por alguna cuestión que algún día vamos a entender, cada vez que hay una manifestación de alguien se muere, lo primero que dice la policía es que lo mató una tumbera. ¿Sí? Es decir, jamás se dispara un arma oficial en teoría en la manifestación, y si se muere alguien, le pega una bala de una tumbera. ¿Sí? Entonces lo que dice la policía, se muere otro tipo, le pegó una tumbera. Entonces lo que agarró el tipo, uno agarra, han agarrado, ¿por qué es tan importante el físico? Porque agarran horas de filmación, fotos, audio, etc. El físico tiene la capacidad de categorizar eso, de decir esto es importante, esto no, acomodemos esto, es muy sistemático para trabajar. Tiene conocimiento de un montón de herramientas, los tipos son formados en el Willy Periaco, trabajan en colisiones atómicas, hacen espectroscopía de rayos X, etc. Ellos tienen una frase que dice, cuando uno tiene un martillo, todos los problemas tienen forma de clavo. No sé si le escuchó ese dicho una vez. Ellos no tienen ningún laboratorio ni técnica específica para trabajar. Ellos tienen su cabeza. Entonces dicen, ¿qué tal si usamos esto? Se van al laboratorio de alta energía y dicen, podemos hacer colisiones de protones de a 2 MEP contra chapas que tienen plomo, que tienen pólvora, por ejemplo, tela con pólvora, para estudiar a ver si podemos reproducir, y todos le prestan las cosas porque son como súper famosos. Entonces, lo que han hecho ellos, han ido, han agarrado los videos, el único video que se tiene, que es muy interesante, es despelote, pero no, sí, acá uno se escucha los tiros, se escucha, pa. Y a lo lejos es un píxel, 2 píxeles así. Ya, esta es la Rodríguez, ¿sí? Es la evidencia. Entonces los tipos tratan de sacar el jugo a eso. Vos hablas con Willy, o hablas con Luca, o hablas con la gente del laboratorio. Se saben de memoria el video. Los 2 minutos y medio que dura, te lo recitan minuto a minuto, te van hablando sobre la tipa que va conduciendo. O sea, están así, lo han visto miles de veces. Cuando uno ve un video, por lo general,
la información del video está contenida en el movimiento. Si uno para una película también en 1080, Full HD, digamos, para una película con por lo general el fotograma no tiene gran definición. A veces hay un fotograma con movimiento, no tiene gran definición. La definición está dada en todo el conjunto. Pero el audio está grabado con muy buena calidad. De hecho, uno agarra el celular y graba el audio, porque está grabado con muy buena definición. Entonces, lo primero que hace es un audiograma del video. Es decir, esto que han visto alguna vez algo así parecido, no sé, la gente pone música, es un audiograma. ¿Sí? Ellos pueden identificar el audiograma de estos picos corresponden a las balazos. ¡Pah! Cada vez que hay un balazo se veía un pico en el audiograma. Entonces han agarrado y estudiando ese pico han hecho lo que se llama estudiar el rate time, ¿sí? Una función que hace y cae por eso. Entonces lo que han hecho es estudiar cómo podían reproducir ese rate time. Y literalmente estaban en el laboratorio así. Grababan, ponían, no es parecido. Grababan globos, grababan, reproducían, no es parecido. Le encontró unos petardos tipo grafafósforo, que eso tiene Navidad, 10 centavos la cajita en alguna época. Idéntico el rate time donde se baja. El mismo. Salido del puente, tiró las fósforos por todos lados, ¿sí? Y al poder identificar un mapeo tridimensional, porque después comparó con los videos, un mapeo tridimensional de todo, salió todos los balazos del sistema. Lo interesante es que no han hecho sido agarrar todos los balazos que se dan antes de que Teresa Rodríguez se muera, poner así, unos dados, una cantidad de segundos antes, los descargan. Todos los balazos que han hecho después, los descargan. O sea, ha hecho balazos después de que se muere, no lo han matado. Lo que han hecho 4 segundos antes de que se muera, no lo han matado, porque los peritos habían tenido que si la bala le entró por acá, no tenían 4 segundos de vida. Entonces tenían un margen de haber unos 5 o 6 balazos. Los tipos han hecho un mapeo tridimensional, es un video, pero no lo voy a poner. Asesinado. Este video está en YouTube, porque en el caso de Teresa Rodríguez, física forense, los tipos han hecho un mapeo determinado en un cuadrado de 40 por 40 centímetros donde van a ser las balas que han matado. ¿Sí? Han ido a los videos, todas las que tenían, y ahí tienen un conjunto de policías. ¿Sí? Bueno, en los videos hay un policía que se lo ve corriendo con una pistola así. A ese tipo lo han agarrado y han dicho, chivo expiatorio, bueno, vos vais preso por la muerte de Teresa Rodríguez, porque no hay otro. ¿Sí? Los tipos han demostrado no solo que desde la posición de este tipo no había salido ningún balazo, sino que han determinado que la persona esa no había hecho ningún tiro, ¿entendés? O sea, un degenerado que va corriendo con una pistola en vez de la manifestación social, pensando, no lo disparó nunca. La persona que llevaba años presa, 10 años presa, por algo que no había hecho. Y han determinado ese cuadrado de los videos y tienen 3 personas ahí. Bueno, esas 3 personas quedaron imputadas en la causa, 3 policías. ¿Sí? O sea, el peso social que tiene esto es muy grande. Obviamente yo estoy haciendo una noíla, si algún día le meto el batacazo, meto una patente o algo, estaré buenísimo. Y los tipos están trabajando donde los actores políticos, sociales son muy importantes. Y los físicos son muy importantes en esto. Hay un montón de casos, cuando nos están haciendo casos muy grandes, están trabajando cada vez que hay una erosilla en Bariloche porque se cae en erosilla bastante más seguido de lo que uno se imagina. No les quiero meter miedo porque viajan ahora, o ya este año. Todo el tiempo se cae la erosilla, por lo menos una por año. ¿Sí? Entonces lo que ellos hacen es estudiar si las grasas que están usando para la erosilla son buenas para el frío, si no están trabajando con cosas más baratas porque nadie se va a dar cuenta. Todas esas cosas son como los burritos que hacen hasta que aparece en tu casa. Esta misma técnica es lo que se ha utilizado en el caso de Costec y Santillán, no sé si se acuerdan del caso de Costec y Santillán en 2004. De Maximiliano Costec y de Luis Santillán, que muere, que hay una manifestación, los matan y después de eso es que igual te llama elecciones que lo eligen a Kirchner. ¿Sí? Bueno, esta misma técnica, y uno ve los videos y los tipos han hecho un mapeo y han hecho una reproducción en 3D que sigue cómo se movieron policías, cómo han disparado, cómo mueren. Es súper interesante. Después del caso de Miguel Cruz, que es un pibe que tenía la edad de ustedes, de 16, 17 años, que la policía lo agarra, lo mete preso, o la policía lo mete preso, anota en su libro, Miguel Cruz lo mete preso, pero lo torturan y lo agarran a patada en la cárcel y lo matan. Entonces no se le ocurre mejor idea que se lo desaparece. O sea, el pavo desaparece. Y lo que hagan en el libro lo borra. Lo borra el nombre. Entonces los tipos dicen, estaba figurado, no desaparecido, el pibe salió de su casa y no vuelto más. Pero un preso agarra y declara, dice, yo he visto que lo han metido un pibe y lo cagó a patada y no sé qué ha pasado, dice después. Los tipos agarraron la hoja donde en teoría lo habían escrito y le han hecho una espectroscopía por rayos X y aparece clarito, Miguel Cruz escrito. ¿Sí? O sea, los tipos lo habían registrado, lo agarraron a patada, lo han matado y después lo han borrado. ¿Sí? Y lo agarraron después. Es decir, las herramientas que tiene un físico son distintas a las que tiene otro. Después hay un montón de problemas. Cuando el físico todo tiene que darle un abogado para que defienda la causa. Hay otra cuestión. Está fallando en la abogacía esta cuestión ellos dicen, lo peor que tiene es tratar con un abogado, porque la mayoría de los abogados son abogados que no les gusta la física. Entonces tienen bajar esto, es muy interesante hacer el escudo de formación de posta, cuando disparas con una bala, cuando disparas con una pistola o una moneda, etc. Y saliendo un poco de la física, porque no es esto, es decir, el estudio de física, muchachos, que no es ciencia. ¿Sí? Es mi novio, yo que tenía la idea de física, la conocí en la de física hace 8 años, pero no cajé. Ella ahora es licenciada en biotecnología, está haciendo un doctorado y trabaja con manipulación genética de la lactobacillus tubatum. No sé si he escuchado alguna vez cuando se compran la probada del email,
con el café de Pepsi, cuando ven el tanco BB3, que tiene el CHG, un montón de cosas. Bueno, que nadie sabe qué es. Bueno, el lactobacilo era estudio de la proteómica y genómica de la cepa especial del lactobacilo. El lactobacilo es una bacteria que es genial. ¿Por qué? Porque va así, cuando ve una cadena proteómica, va hacia la fagocita es como que le incorpora su citoplasma, le incorpora su sistema y empieza a producir las proteínas de otra cadena que no era la de ella. Es decir, como es súper maleable, si vos querés ingeniería genética, tomás, producís esta proteína, agarras, pum, pum, empieza a producir. De hecho, así se hace mucho, no con el lactobacilo en particular, pero se hace la insulina. Es decir, en la primera época, si vos tenés problema de insulina, tenés que ir a sacar la insulina sacada del cerdo. Y era carísimo, era imposible de pagar. Hoy en día, lo que tienen poblaciones de bacterias, en cajita Petri de tamaño, ¿sí? Produciendo insulina. ¿Por qué? Porque le meten las cadenas de genes, las fagocitas, le incorporan y empiezan a producir. ¿Sí? Lo que ella hace es muy interesante, le saca las cadenas de genes a los salamines y se lo da al lactobacilo, el lactobacilo le incorpora y empieza a producir proteínas de salamina. ¿Sí? La idea de estos proyectos es generar, por ejemplo, un yogur, que si vos te tomás el yogur tiene todo el contenido proteico como si te comés un bife chorizo, de salamín, etc. Que no está pensado para ustedes, obviamente, está pensado porque es en poblaciones de riesgo, chicos desnutridos, etc. Que vos podás decir, bueno, tengo este alimento, si lo tomás es como si tenés el mejor almuerzo de tu vida. De hecho, lo hacen solo, está fabricando el famoso yogurito que hacen en el lugar de trabajo en el cerebro. Es bastante horrible, yo lo he probado y es horrible, tiene incorporada. Lo hacen solamente de vainilla porque la frutilla es más frío todavía. Pero no está pensado en esta capacidad de bioingeniería, digamos, que existe, ¿no? De manipular los genes a tu antojo para este montón de cuestiones morales. Después, Hitler, posiblemente sea en el momento mi mejor amigo, está en Francia trabajando, estudió conmigo, en algún momento decidió que quería ser ingeniero nuclear, ¿sí? Y él estaba trabajando en algún momento el reactor argentino RA6, que está en la Patagonia, hay RA, como 9 reactores argentinos, algunos desmantelados, más o menos 9-1. Hay reactores, ¿sí? Sacando Atucha 1 y Atucha 2, son reactores de alta potencia que se usan para producir energía eléctrica. Estos reactores se usan para producir radioisótopos, es decir, el yodo 125, que es el cáncer de próstata, lo fabrican este tipo de reactores, ¿sí? Bueno, la ingeniería nuclear, que es una carrera que se edita, que se enseña en Argentina en pocos lugares de Latinoamérica, donde se enseña una carrera, creo que en Lulo se hace una carrera de grado en ingeniería nuclear. Es también un proyecto interesante, es una cosa que los proyectos son súper interesantes, están fabricando reactores, fabricando un reactor Karen, como una pila alcalina gigantesca para meterla de Formosa o meterse en algún árabe que lo pueda poner, qué sé yo, Qatar, un reactor chiquitito, así, tener energía eléctrica durante 25 años, una bomba, digamos, muy interesante. Perdón, no es una bomba, una maravilla, digamos. Y después le presenté a mi otro hermano Mauricio, también hacía Olimpiada de Física, hace una cosa de familia, ¿sí? También he estudiado, no me gustó tanto la física. Él es Eugenio de Ambrauca, no sé, uno de los chicos de Bariloche lo conoce, está trabajando en el Limbao. También ha venido a las Olimpiadas, en particular era uno de los miembros oficiales del Tolkien de Patagonia. Y Tolkien son los grupos oficiales de fan del Señor de los Anillos. Es poco en el mundo, que se mantienen en contacto, se juntan a celebrar el cumpleaños de Bilbo, se cumpleaños de Frodo. Es muy interesante, cuando el tipo se recibió, cuando es un acto de colación, acá hay disfrazado así todo como si fuese un alto señor de elfo. Y en un momento estaban así, súper, todo el traje, así, que se así. Eran todos los amigos que estaban entrando vestidos de elfo, así con unas capas, hermoso, muy bonito. Y mi hermano se dedica ahora, él está trabajando en la empresa IPA, ¿sí? Estaba metido en la ingeniería de telecomunicaciones, que es una ingeniería que ha surgido en todos los proyectos satelitales, en particular el proyecto ARSAT, no sé, visto hace poco mandó un satélite al espacio. No es el primer satélite que mandamos al espacio, es un satélite geoestacionario que está acá, es el Aquarius AGD, que se mandó al espacio en el año 2011, no sé si alguno se acuerda, que es un satélite que fue construido en colaboración con la NASA y esto de verdad, el ARSAT ha sido completamente ensamblado acá por gente nuestra y para nuestra posición geoestacionaria. Pero no es el primer radar que mandamos al espacio, es el primer satélite que mandamos al espacio. De hecho, él ahora, como ahorita me contaba, está haciendo una divertida, lo que se llama radares pasivos, él tiene que ver, son maravillosos, son como unas cositas que se ven los radares, están todo el tiempo emitiendo señales y esas señales rebotan y vuelven y miden la posición de las cosas con eso. Los radares pasivos son los radares que lo único que hacen es captar las señales que otros están emitiendo. Tienen una cosa, una botella, que los tipos de el software lo que hace cuando lo inician, detectan las señales de los celulares. Los celulares son muy buchones. La única forma que el celular no emita onda electromagnética es sacar la batería y tirarlo, ¿sí? Lo ponemos en avión, lo apagamos, lo que sea, está emitiendo todo el tiempo. Wi-Fi, 3G, todo está llegando al celular. Es muy botón. Entonces, lo que hacen ellos, prenden la antenita y en la computadora le aparece una grilla en DXY, los puntitos de todos los celulares que están en el entorno del radarcito pasivo. Y vos ves que la gente camina
Y los puntos se van moviendo en tiempo real. Es como la película de Batman, ¿no? Cuando hace así y ve la posición de todos los celulares. Es impresionante, impresionante. Está haciendo telecomunicaciones. Y Argentina tiene grandes proyectos en telecomunicaciones también. Es decir, no es que es un área. Hay un montón de proyectos. Si quieres, se está haciendo tratado de hacer separación isotópica de ese de uranio, es falta científico. Hay proyectos de ingeniería, proyectos de bioingeniería, proyectos de telecomunicaciones, etc. Por eso la idea de la charla, ya para ir cerrando y dejando que discutan los problemas, es un poco esta cuestión. No sé si física, ingeniería, estoy en ciencia, ser científico, ser curioso, es decir, en este momento en el que están la posibilidad de elegir, si a veces uno siempre trata, como dice Iorio, de cada cual cuida su lata, ¿no? O sea, de decir, no, porque mirá, me conviene esto, arriesguense un poco. Realmente yo me he arriesgado, he tenido la suerte de que yo estudié física en Tucumán, después tuve la suerte de irme con una beca a estudiar a Bariloche, después tuve la suerte de haber recibido y me dio una beca de doctorado. Se puede hacer en Argentina, estamos en una época en la que se puede hacer ciencia en Argentina. Los proyectos son sumamente interesantes, es decir, no es que uno se aburre, hay de todo, ¿sí? Hay de todo en todos lados. En Santa Fe hay un grupo que hace física de contrato vacío increíble, en Rosario, Buenos Aires está de más decirlo, seguramente en todos lados, La Plata, en Mendoza, bueno, Salta tiene un grupo que hace energía renovable y gente que hace energía solar, que es un punta en Argentina, pero si les interesa el tema. Después de Tucumán, que es esta cosa de sólido, la Patagonia, que tiene todo para hacer radares, reactores nucleares, lo que quieran. No dejen de estudiar ciencia, las mujeres no dejen de ser biotecnólogos, ingenieros, hay un montón de abogados, hay un montón de contadores, dejémoslo ser, digamos, tratemos de nosotros, digamos, son poquitos, digamos, y que se reciban 100 ingenieros por año ya es un montón de gente, o sea, si se reciban 20 físicos por año, es un montón. Entonces, bueno, por eso, les invito a que estudien ciencia, que hagan física y que se diviertan en cosas así. Entonces, bueno, ya una pregunta.